tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Hablar acerca de temas, hacer un mensaje. Nosotros juntos con Sergio estamos estudiando ahí en Idearia y preparamos los mensajes expositivamente, y para mí es más fácil tocar un libro y seguir ese libro, pero les confieso que agarrar un tema y exponerlo es más difícil. Voy a tratar de que podamos estar encajando bien en cada texto, y es importante que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios, cuáles son los personajes que acá encontramos y qué Dios le está diciendo que tienen que hacer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, vamos a ver. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es una confirmación de que nosotros no somos politeístas, creemos en muchos dioses, creemos en un Dios. El cristianismo es monoteísta, cree en un solo Dios. Por eso la afirmación constante en Moisés estaba afirmando que Dios es un solo Dios. Y le dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Impresionante, en todo lugar. ¿La palabra de Dios es central o no? La palabra de Dios es central, la palabra de Dios es central en el hombre desde el comienzo, desde toda la humanidad. Por eso no podemos salirnos nunca de la palabra de Dios. Y en este tema de las disciplinas familiares, yo sé que luego van a estar viendo más acerca de la familia, tenemos que detectar y tenemos que ver algo muy importante, que hay un problema. Si no detectamos el problema, posiblemente sigamos viviendo igual. Entonces, en esta tarde vamos a ver el problema, el deber que tenemos en conjunto como iglesia, como familia y como familia cada uno en particular, y la influencia que hacemos en la sociedad. Esos 3 puntos: el problema, el deber en conjunto como familia y la influencia que hacemos como familia en la sociedad. Y una de las cosas que les decía acerca del problema es que si no detectamos el problema, es difícil que no sepamos dónde enfocarnos, dónde encontrar, dónde ir y ver en la palabra de Dios lo que me dice, lo que me tiene que enseñar. Pero yo tengo que saber que estoy en problemas. Uno de los problemas de un alcohólico es que cuando se va a esos grupos de alcohólicos, es que lo primero que hacen es que diga que ese es alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, dicen que no hay una solución, ¿no?, dentro de esos grupos. Entonces yo tengo que saber que hay un problema, yo tengo que saber que hay algo que anda mal. Entonces yo tengo que empezar a mirar no muy lejos de alrededor mío, yo tengo que ver cómo está la sociedad. Hoy Isa hablaba del pragmatismo, y lamentablemente sí, se ha metido en todos lados. Aún ha influenciado tanto la sociedad. En vez de la iglesia influenciar a la sociedad ha influenciado a la iglesia. Y hemos perdido el objetivo bíblico. En vez de influenciar nosotros con la palabra de Dios, hemos amoldado la palabra de Dios a lo que dice el mundo. Y eso es estar torciendo la palabra de Dios. Eso es no ser fiel a la palabra de Dios. Y estamos en problemas, verdaderamente estamos en problemas. Y es un problema muy grande. Pero yo tengo que pensar también y esto, hermanos, me llevó acerca de una meditación que tuve en mi casa, en un devocional con mi esposa, que yo luego le comenté a mi esposa. Entonces, yo casi siempre me pongo de ejemplo porque para mí no hay mejor ejemplo que uno mismo, ¿no? Marcar sus errores. Y estaba pensando, y nosotros tenemos 2 hijos, y son preciosos, los amo con todo mi corazón. Pero a veces yo llegué a pensar, yo
me arrepentí, le pedí perdón al Señor y le dije a mi esposa, llegué a pensar que mis hijos me estaban estorbando para que yo pueda estudiar la palabra, para que yo pueda servir al Señor. Fíjense, y no con alegría, ¿no? Lo confieso. Pero fue un error, porque el Señor me llevó a esto, a ver cuál es mi ministerio principal. ¿Qué es lo que Dios puso en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios puso desde la creación, desde Génesis? Capítulo 2, un hombre, una mujer, una familia. Dios no puso en el principio un predicador, Dios no puso en el principio a alguien que cante. Dios puso una familia, un hombre y una mujer, y ahí comienza todo, con un mensaje de Dios. ¿Pero desde dónde? Desde la familia. Entonces, en ese error y al ver eso, yo empecé a ver esos pensamientos totalmente antibíblicos, ¿no? Diabólicos. Digo, Señor, ¿cómo puedo pensar eso? En arrepentimiento, ¿no? Le confesé eso a mi esposa, oramos, quebrantamiento y ya un poco también sabiendo del deber que yo tenía con la familia, lo importante que es. Pero cómo Satanás a veces quiere engañarnos, hacernos creer que estamos haciendo algo piadoso y estamos desenfocándonos de lo principal. Hermanos, no hay nada tan precioso que predicar la palabra de Dios, que ser un mensajero de la palabra de Dios. Pero creo que hay algo que es tan sublime, instituido por Dios, que es la familia. La familia es algo que está instituido directamente por Dios, y no podemos perderla. Ya la hemos perdido. Ya llegando hoy, 2015, ya desde hace más de 200 años, ya el mundo vino consumiéndonos con el pensamiento. Y cada vez más aquellos focos que ponían en alto a la familia bíblica se fueron amoldando, le fue pasando lo que el experimento de la rana. ¿Saben lo que le pasa a la rana? Seguramente lo deben haber compartido, o no, se los cuento. Hacen un experimento, no lo hagan, chicos, en sus casas, por favor. Hay una rana que ponen en agua fría y la meten al fuego. Y hay una rana que la tiran al agua hirviendo. La rana que tiran al agua hirviendo, la rana toca el agua y los reflejos de los músculos la lanzan hacia afuera. La rana que comienza con el agua fría y cocinándose de a poco empieza a nadar y termina cocinada, hervida. No se da cuenta que poco a poco el agua se fue entibiando, se calentó y se murió. Y nos ha pasado un poco eso, nos ha pasado. A la iglesia le ha pasado que nos fuimos entibiando, nos fuimos amoldando al mundo y perdimos el objetivo principal, que es la familia. Que es la familia y que es la centralidad de la palabra de Dios en la familia. Por eso no solo debemos volver a la Escritura en la iglesia, en los púlpitos, debemos tener el compromiso de volver a la Escritura en la casa, en el hogar. Y eso somos responsables cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Acá se puede predicar excelentes sermones, expositivos, bíblicos, nos vamos refrescados, llenos de la palabra, pero si voy a mi casa y no abro la Biblia, no miro de vuelta el sermón, no oro y no tengo comunión y no deseo venir a escuchar nuevamente y compartir lo que Dios me habló hoy o me habló en la semana, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios y eso es un problema y ese es el problema. Entonces, ¿cómo es que se anidan estas cosas en los corazones cristianos? Estas actitudes. Bueno, esto es un poco lo que la cultura exalta, lo que la cultura dice. Entonces hacemos más oídos a lo que la cultura dice y menos a lo que la Biblia dice. Se exalta más a un hombre que es un arquitecto que hace un edificio espléndido y se lo aplaude de pie a ese hombre y no se aplaude a un padre que trabaja todos los días en la arquitectura del corazón de su hijo. No se lo aplaude, se aplaude lo que se ve, se aplaude lo que el mundo dice. Pero un padre que dice voy a trabajar en el corazón de mi hijo de acá hasta que mi hijo se vaya del hogar y comienza a trabajar como un arquitecto, como un perito y empieza a indagar y empieza a sembrarle la palabra de Dios, eso no es novedoso para la sociedad, no es novedoso. Y ese es un problema.
Ese es un problema. Y en los corazones cristianos se anidan estas cosas. Y tenemos que tener cuidado, los logros. Es bueno estudiar. Sé que el hermano Isa está estudiando y es buenísimo. Él va a poder trabajar, sostener a su familia. Y lo hace con una buena actitud, sirviendo al Señor, o como otros de ustedes. Pero si ese es mi fin principal, si yo solo quiero ser un profesional, si yo solo quiero ser un buen ingeniero, arquitecto, lo soy, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar? Ya me jubilo, dejo de ser arquitecto, ingeniero, ¿y qué hago? Y hoy la sociedad y el mundo va haciendo esto. Se empieza a darle a los chicos una educación y se exalta a aquellos buenos alumnos, y después la universidad, y después la facultad, y después sos un gran profesional, y después ¿qué? Se acabó. No pensamos en lo eterno. Pensamos solamente en aquello que dura un periodo de tiempo, y ese es el pensamiento del mundo. Ahora, el pensamiento de Dios es eterno. Que el hombre glorifique a Dios, que el hombre glorifique a Dios y que viva feliz y contento para su gloria. Y esto es un problema y tenemos que estar mirando también esto. Y lograr mis metas personales también. Sé que hay matrimonios, vi varios matrimonios, no lo conozco mucho. Me gusta cuando hay chicos así, porque sé que ahí hay un hogar que están predicando el Evangelio. Los padres tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio a sus hijos. Mi foco de evangelización es mi hogar. Tengo 2 inconversos que necesitan a Cristo. Tengo 2 personas que me levanto todos los días y necesitan la gracia de Dios. Y necesito hablarles de Cristo. Ellos necesitan ver el ejemplo de Cristo en mi vida. Y hermanos lo ven, son muy astutos. Y necesito trabajar en eso. Y ese es mi campo, ese es mi lugar, enfoque evangelístico principal. Porque no puedo perder algo que Dios ha creado desde el comienzo. Que Dios lo ha instituido y me lo ha dado y me lo ha regalado por su gracia. Y hermanos, es algo tan precioso tener la bendición de tener hijos. Y lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios para hacer esto? Le voy a leer un pasaje solo y quiero que me acompañen en Jeremías, capítulo 2. Es un pasaje que me da mucho asco, ¿no? Lo que hicieron. Jeremías capítulo 2, versículo 13. El pueblo se había alejado de Dios, el pueblo de Dios se había alejado y Dios tiene que enviar a su profeta y comenzar a hablarles, duramente les tiene que hablar, pero primero los quieren hacer entrar en razón. Son los primeros capítulos de Jeremías, luego empieza a hablarle más duramente. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y el versículo, un poquito más abajo, versículo 19, dice qué le va a pasar a ellos. Tu maldad te castigará. Fíjense, Dios no dice te voy a castigar. Hay una causa por el pecado siempre. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Solamente este pasaje para ver las consecuencias de aquellos que no tienen en cuenta el consejo de Dios. Dios le venía hablando, como en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio es la segunda ley. Es la repetición, Dios le vuelve a hablar. Pero ahora ya el pueblo se estaba de a poco saliendo, se estaba de a poco desviando y Dios veía su corazón. Ya después terminan haciendo cosas abominables delante de Dios. Teniendo relación hombres con hombres. Impresionante lo que hicieron. Dios envía mensajeros y los hombres perversos de ese lugar quisieron acostarse con esos mensajeros. Es algo tan horrible lo que el hombre puede llegar a hacer cuando de a poco se va alejando de Dios. Pero ahí está la instrucción a Moisés.
de lo que tenía que hacer con su hogar, porque era lo que él tenía que focalizarse para poder seguir. Y entonces yo quiero poner todo el punto de atención y quiero poner todo mi enfoque en ese lugar. Que veamos el problema del abandono de dejar a Dios y las consecuencias. Tenemos un problema hoy, es verdad, la sociedad, el mundo, pero tenemos un problema que a veces no nos damos cuenta, pero nos estamos acostumbrando al mundo y puede llegar a ser que como estos hombres y Jeremías habla inspirado por Dios, diga, empezaron a cavar cisternas para ellos, buscar en otro que no era Dios, empezaron a buscar agua en otro lado, pero esa cisterna se les rompía. Y si se les rompía la cisterna, ¿saben lo que pasaba en el tiempo antiguo? Se contaminaba con tierra y podredumbre. Y ellos querían beber de ese agua. Y no podemos alejarnos de la palabra de Dios, no podemos alejarnos de los principios de Dios. Tenemos que volver en nuestro hogar, nosotros, y creo, hermanos, y siempre pongo el énfasis, principalmente los hombres, tenemos que volver a la palabra de Dios. No quiero desviarme mucho, si hay un problema que tenemos hoy y que hay que volver, es que faltan hombres en las iglesias, hombres verdaderos, hombres que abracen la palabra de Dios, pero que en sus hogares, si tienen la gracia de ser cristianos, digan, yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué. Pero tienen que ser hombres decididos, hombres que comienzan a conocer bien la palabra de Dios y que dicen, no, yo no me voy a contaminar, no voy a cavar cisternas rotas, tengo la fuente del agua de vida que es Cristo y voy a buscar en Él. Y el propósito de la familia, quiero entrar ya al deber que tenemos en conjunto, ya un poquito, el problema es mucho más amplio, hermanos, mucho, y ustedes cada uno debe vivir personalmente un problema que los ha afectado, que tal vez han dejado, algo que han dejado, no solamente tal vez ya no tienen en alto la palabra de Dios en su hogar y tal vez están dejando que cosas del mundo infecten su hogar. Bueno, yo espero que esto sea una inyección, un antídoto para contrarrestar eso y que podamos prestar atención, volver y prestar atención a estas cosas y que no cavemos cisternas rotas, que pongamos al Señor en primer lugar como hizo Moisés. Y el deber principal que tiene la familia es de glorificar a Dios, Génesis 18, versículo 19. Dice, del versículo 16 al 19, si el contexto habla de la familia, pero voy a leer el 19. Dice, porque yo sé, esto le está hablando Dios a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Él iba a llevar a su casa, a sus hijos, a ver el consejo de Dios, a ver lo que Dios había hablado, a ver lo que Dios había dicho, lo que Jehová dijo y no se lo encubrió a él. Abraham se lo iba a hablar a sus hijos. Y él tenía esa responsabilidad. Por eso esto es algo tan precioso que nosotros debemos hacer. La palabra en ese versículo mandará se traduce instrucción. Es una instrucción a cada uno a uno, como se instruye, como se da una instrucción no solo con órdenes, sino con cosas específicas. Y Abraham lo tenía que hacer de esa forma, una instrucción. Y es lo que nosotros tenemos que también hacer. Y el Salmo 127, versículos 3 y 5. Salmo 127, versículos 3 y 5, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Cada hijo que Dios nos regala, que nos da, es herencia de Jehová. Ni siquiera es nuestro hijo. Es alguien que Dios depositó por un periodo de tiempo, no sé cuánto, puede ser corto, puede ser largo, no sabemos cuánto, pero es algo que es de Él. Él me lo dio a mí.
yo lo tengo que cuidar, Él me lo va a reclamar, es su herencia, Él me lo ha dado, no para mi propia gloria, sino para su gloria. Y en el tiempo de antes, cuando se tenían hijos, porque dice más abajo, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto no quiere decir, hermanos, bueno, ahora, hermanos, a tener hijos, hay que llenar la congregación. No, podría ser no muy bueno, tal vez, ¿no? En algunos casos, sino que la bendición está que cuantos más hijos tengan. Acá los judíos decían que había hijos que posiblemente tuviera 5 hijos, 10, alguno de ellos me va a cuidar en la vejez, va a ser una bendición para mí, tal vez 1 o 2, pero cuanto más hijos ellos tenían era una seguridad, porque antes no había jubilación. ¿Quién iba a cuidar de los viejitos? Los hijos. Entonces son felices los que llenaron su aljaba de ellos, porque van a tener una bendición futura. Entonces yo tengo que pensar como mis hijos, los que Dios me ha dado, que van a ser una bendición. Yo los tengo que instruir, yo los tengo que estar enseñándoles la palabra de Dios cada día. Y, hermanos, es una tarea, otra que preparar un sermón, es una tarea pesada, porque podemos preparar un mensaje y darlo, pero acá estamos sembrando la palabra de Dios y no tenemos nada más que eso. Sembrar en el corazón, después el resultado es del Señor. Dios va a trabajar en ese corazoncito, Dios va a trabajar en ellos y el resultado lo vamos a ver más adelante. Solamente confiamos en lo que Dios dice, que son de Él y a Él también se los entregamos. Y los padres, tanto los padres como los hijos y la familia, el objetivo es glorificar a Dios. Los firmantes del credo de Westminster, una confesión de fe que marcó a las iglesias reformadas, en uno de sus puntos dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y esto, hermanos, comienza en la sagrada estructura de la familia, es el lugar donde se modelan profundamente las personas. Y es ahí donde se trabaja, y es ahí donde también se comienza. Yo sé que este mensaje, algunos dirán, me sirve para mí que soy padre, que soy esposo y estoy acá. Pero este es un mensaje que Dios habla, y todo lo que Dios habla hay que enseñarlo, y es así. Le va a servir a las abuelas, hay abuela, Susana, que estamos ahí en la casa, es una feliz abuela, y aparte cocina muy rico, y hay otras más también, hay tías, seguramente hermanas, alguien está en una familia, aunque sea uno solo. Si es cristiano se está preparando y está orando por una compañera, una mujer, que Dios le dé. Bueno, estos son principios que la Escritura nos dice que nosotros tenemos que prestar atención. Es tan importante. Y una de las cosas que tenemos que ver que Dios es glorificado cuando sus hijos reflejan su carácter. Dios es glorificado cuando sus hijos revelan su carácter. ¿Qué es revelan? ¿Se acuerdan las fotos? ¿Se sacaban antes? ¿Cómo salió? Ahora sabemos cómo salió. Antes no sabíamos. No sé, el rollo se veló, un montón de cosas, no sabemos. Y después vemos los ojos cerrados, no los álbumes de fotos viejos, vemos. Pero ¿qué es lo que salió y lo que vimos después? Un revelado de cómo fue, lo que pasó. Bueno, los hijos de Dios muestran verdaderamente el carácter de Dios. No es un conocimiento intelectual, no es que yo sé mucho de la palabra, no es que sé un montón de libros, eso es solo conocimiento, sino que muestran cómo viven para Dios, cómo viven cada día, cómo se levantan, cómo caminan, cómo van al almacén a comprar, cómo van a estudiar, cómo suben al colectivo, cómo andan en la calle, cómo se acuestan, cómo tratan a la esposa, cómo tratan a los hijos. Eso es carácter. Y Dios, como conoce tan bien al hombre, la mayoría de la palabra de Dios está llena de hombres que Dios ha trabajado y moldeado su carácter. Los ha trabajado y los ha exprimido. Moisés, Abraham, Josué. Ha trabajado tan fino en su carácter para que ellos puedan mostrarle a otros cómo es Dios. Y ese es el trabajo de Dios en la vida de todo cristiano, el carácter. Esta semana veíamos el oficio pastoral, los principales requisitos son de carácter.
son de carácter, porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Y eso es tan importante que prestemos atención. Pero tenemos que ver a Cristo, que Él representó perfectamente a Dios. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Tomo el ejemplo de Hebreos solamente, hay otros pasajes, pero Hebreos ya es acá ya hay un sermón hecho, entonces ya está. Si ustedes después lo quieren leer, es interesante que puedan leer Deuteronomio, que puedan leer Jeremías para ver el contexto, un poco yo se lo resumí, pero Hebreos, acá esta epístola de Hebreos estimula a todo creyente a continuar creciendo en su madurez en Cristo, es un estímulo. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿sí? Fíjense que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y de Él nos está hablando. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Indudablemente habla de Cristo, ¿no? Pero ahora, ¿qué hizo Cristo? Fue el resplandor de la gloria de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo Él fue el resplandor de la gloria de Dios. El autor de Hebreos nos está diciendo que Él reflejó a Dios todo el tiempo, toda su vida. Otros vieron su gloria, vieron la imagen como del unigénito Hijo de Dios y lo pudieron ver y vivenciar. Ahora, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios? Reflejar el carácter y la gloria de Dios. Hacer lo mismo que hizo Cristo, hacer lo mismo que hizo Él. Y esto, hermanos, es tan importante porque nosotros tenemos que estar mostrando la gracia divina que irradia más y más el carácter de Dios, más y más, con todo lo que eso implica. Y acá nosotros encontramos en la palabra de Dios implicaciones de cómo tiene que vivir un cristiano, cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Más adelante vamos a ver y solamente resumir con Filipenses capítulo 4, versículo 8 en adelante. Pero ahora quiero estar viendo y dejándoles una pregunta. ¿Estamos siendo embajadores de Cristo? ¿Estamos reflejando a Cristo en todo lugar o solamente acá? ¿Estoy reflejando a Cristo donde vivo? ¿Soy embajador de Cristo? Y hermanos, esto no hablo como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, no como que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y estamos en la misma carrera. Y es la pregunta que me hago yo cada día. Pero más, sobre todas las cosas, ¿estoy reflejando a Cristo en mi hogar? ¿Estoy reflejando a Cristo en mi hogar? ¿Estoy siendo un embajador? ¿Mi hogar es un embajador? ¿Somos embajadores de Cristo? Miren, hay una ilustración me gusta mucho Spurgeon, lo trato de escuchar, hay unos audios, y él da una gráfica del hombre que está sin Dios en una casa. Y él dice algo así, dice, paso por una casa, se escucha un hombre gritándole a su esposa insultándolo a él. Este hombre ebrio a punto de tambalearse cae y comienza a golpear a su esposa y sus niños lloran y sus niños están en ese lugar. Oh, pobres niños, están siendo criados en la escuela del demonio. Ahora, dice él, pero algo sucede. Un predicador toca la puerta, lo reciben, se sienta a la mesa, les predica de Cristo, el padre se convierte, la esposa es una mujer sumisa, sus hijos oyen a sus padres. Oh, ahora pasar por ese hogar, yo puedo escuchar los cánticos de Sión, puedo escuchar la palabra de Dios ser leída en voz alta por ese hombre, y sus hijos y su mujer reverente aprenden de las Escrituras. ¿Cómo puede cambiar la palabra de Dios? ¿Cómo puede cambiar un hogar cuando Dios ilumina con su palabra? Oh, hermanos, que podamos ser embajadores de Cristo, que la gente pueda pasar por nuestras casas y puedan decir, acá, como dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita,
que puedan señalarnos y puedan decir, acá hay un verdadero cristiano, acá hay un hombre de integridad, pero no solamente él, toda su casa, toda su casa. Qué precioso que podamos llegar a esos. Y tenemos que ver que también la familia existe para la gloria de Dios, y en esto hay varios principios subordinados, y solamente quiero darle cuatro, quiero hablar de cuatro que creo que son la base, que es la sabiduría que Dios le da a la familia. Y en esto, cuando hablo de familia, les recuerdo, en mi mente tengo al hombre todo el tiempo, el hombre. Yo creo que el hombre tiene que ser el primero que tiene que abrazar esto. Y si hay una mujer que su esposo es inconverso, que esta mujer abrace esto y que ore por su esposo, porque necesita conocer a Cristo. Es un pecador como nosotros éramos antes, no es algo inferior. Necesita la misma gracia que tuvimos nosotros. Y si también hay un hombre y su esposa es inconversa, tenemos que orar, hermanos, por ellos. La sabiduría, el segundo la humildad, el tercero la rectitud y el último, como el pilar de todos, el amor. Creo que sostiene todos los demás. La sabiduría, la humildad, la rectitud y el amor. Y el conocimiento, la sabiduría es el conocimiento para poder decidir correctamente, y lo necesitamos. La falta de sabiduría ha causado muchos problemas y dentro de la familia, y necesitamos mucho la sabiduría para gobernar como maridos y sujetarse como esposas también, ¿no? Entonces se necesita sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Acá se me puso 0:38, ¿son las 12 de la noche ya? No, no importa, estoy mirando aquel. Bueno, ay, estoy ahí, ya. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. No los manuales, 5 pasos para tener una familia exitosa, 10 pasos para ser un marido ejemplar. Como decía Isa, pragmatismo. Veamos quién da la sabiduría, veamos qué dice la palabra de Dios. Hay que ir a la fuente, Dios tiene la sabiduría. Esdras capítulo 7, versículo 25. Esdras capítulo 7, versículo 25. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Sabiduría de Dios, ahí como ejemplo. Proverbios dice, la sabiduría está en Dios, y Dios le dice, ahora le está diciendo ahí a Esdras, conforme a esa sabiduría que te di, haz esto. Y hay algo específico. Dios nos guía, Dios guía a su pueblo. Confiemos en el Señor. Él nos puede guiar a ser mejores padres, mejor esposa, mejores hijos, mejores abuelas, mejores hijos. Dios tiene la respuesta. En segundo lugar, humildad. Vamos de vuelta ahí a Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Dice una versión, la de 1909, la soberbia parirá contienda. Va a dar a luz contienda, seguro. Es algo que se gesta y es algo que van a hacer la contienda. Entonces, eso es lo que causa la soberbia, hermanos. Yo soy argentino, muchos de ustedes también, la sabemos todas, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, la tenemos reclara. Y hay que ver que hay muchas cosas que no tenemos claro. Necesitamos ir a Dios, necesitamos ser humildes. Si somos soberbios, vamos a cosechar. Dios nos va a dar lo que nosotros estamos sembrando en nosotros mismos. Y tener cuidado con eso. Humildad. Y el orgullo nunca podrá llevarse bien. O sea, con la humildad y el orgullo nunca se llevan bien. La humildad también promueve contentamiento dentro del hogar. La compañía de las personas humildes son agradables. ¿No les pasa eso, estar con personas que son
simples, ¿no? Simples en el sentido del trato de la persona, no simples en la palabra, ¿no? El simple en la palabra es el que no sabe nada, sino simples en el trato. Y es agradable estar con alguien que es orgulloso, es feo estar. Y Dios sabe, y es importante, hermanos, y recordemos que nosotros, si tenemos a alguien que es orgulloso y soberbio en nuestra familia, nosotros éramos iguales, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos que se nos perdonó una deuda que era impagable y Dios la pagó. No voy a perdonar yo a mi hermano que me debe poco. Yo tengo que perdonarlo y tengo que soportarlo también, es parte de la actitud cristiana. En tercer lugar, rectitud. Rectitud es tratarse bien. Ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca. Moisés eleva un cántico al Señor después de que lo había librado y está hablando de Dios. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto, otra vez. Él es recto, en Él hay rectitud. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la rectitud. Dios ama la rectitud. Dios quiere la rectitud. Y esto es tratarse bien. Y esto es que debemos guardarnos contra los inicios del pecado. Cuando vemos que nuestro hogar está siendo atacado por pecados, algo que se está filtrando de a poco, como vieron, hay unas plantas que se llaman palam, no sé si las conocen, que crecen en el techo. Y es una plantita, un tallo chiquitito, pero lo más grande de esa planta es la raíz, es impresionante. Y si no matan esa raíz, la planta baja hasta el living, no sé. Y cuando la queremos tirar y sacar, sacamos todo, sacamos las cortinas, sacamos el cuadro del abuelo, todo, se va para arriba. La raíz llegó tanto que se rompe todo. Entonces, de a poco hay que ir matando esa raíz. Y no la vemos porque está arriba. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no vemos que Dios me dice que yo debo andar en rectitud y empiezo a tolerar pecado, va a empezar a filtrarse. No nos vamos a dar cuenta. Cuando lo queramos extirpar, lo vamos a poder sacar. Va a hacer mucho daño tal vez. Pero prestemos atención. Prestemos atención a estas cosas que Dios nos dice en su palabra. Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios recto. Y enseñémosles a nuestros hijos. El malo no va a habitar con Dios. El impío no puede habitar con Dios, no puede estar morando con Él. Necesita ser lavado, transformado, regenerado. Estábamos por ir a la reunión un día, mi hijo muy cambiadito, y se ensucia las manos con barro, va al patio y viene llorando adentro, pues mi esposa, yo generalmente me voy antes, ella después me lo contó, dice, vamos que nos vamos a la reunión, vamos que vamos a llegar tarde. Y él entra llorando, no mami, no puedo ir, no puedo. ¿Qué te pasó? Mirá las manos, pero no es tan grave, te la lavás. No, porque no puede estar con Dios el que no tiene manos limpias. Y es claro, y justo ella le había enseñado, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro. Entonces él se veía, literal, pero, hermanos, el malo no puede habitar un corazón que está sucio. ¿Cómo va a estar habitando delante de Dios? ¿Cómo va a estar habitando delante de Él? Y no es poca cosa. Tenemos que prestar atención a estas cosas. Sí, tenemos que prestar atención a estas cosas. Y enseguida trabajar con el pecado. Enseguida trabajar con eso. Y ver antes que sea peor después y sea más dificultoso. Y tenemos que cumplir, también hay un deber que cumplir, que hay que seguir. Proverbios capítulo 12, versículo 5. Proverbios 12, 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. Y por último, de estos 4
principios que encontramos acá en la palabra de Dios y que yo debo aplicarlos a mi hogar es el amor. El amor es la base de todo. Tengo que tener amor. No puede faltar el amor. Yo no puedo tratar a mi esposa si es inconversa como una impía y encima después hablar mal de ella porque no conoce a Cristo. Hermanos, yo no sé qué va a pasar a aquellos que hacen eso y se encuentren delante de Dios, porque yo estaba en la misma condición. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es clara la palabra de Dios. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El versículo 18 dice, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Les hago una pregunta, ¿ahí hay algo que Dios diga, excepto si? ¿Encuentran algo? Excepto si me hieren con las palabras o si se burla de mí. No estoy hablando de casos extremos de violencia, que eso hay que verlo particularmente. Pero acá Dios me está diciendo que en mi corazón yo tengo que amar, porque esto se gesta en el corazón de un cristiano, el amor. Yo tengo que tener un pensamiento que yo debo amar a mi esposa, aun si es inconversa, y orar por ella, Señor, sálvala. Hermanos, si no se salva mi esposa, si no se salva mi esposo, se van a ir al infierno, al lugar de tormento eterno, al lugar que yo me merecía. Pero ellos lo van a sufrir. ¿Podemos ver a los ojos a alguien que se va a ir al infierno? ¿Podemos darnos cuenta que en la calle caminamos todos los días con gente que se va a ir al infierno si no conoce a Cristo? ¿No nos trae temor, no nos trae pavor de estar viviendo y de todavía que esas personas no conozcan al que un día se van a tener que enfrentar? Y como le pasó a Nabucodonosor, cuando se enfrentan con la gloria de Dios, sus rodillas empiezan a chocar la una contra la otra. Va a ser un día de espanto. No tenemos que tener en poco eso. Y tenemos que tener amor, hermanos, amor, mucho amor, por los perdidos, por nuestra familia. Amor, afecto, cuidado auténtico, constante, de entrañable corazón, puro. Como dice ahí 1 Pedro capítulo 1, 22, dándose el uno por el otro, orando el uno por el otro, como dice 1 Pedro 3, 7. Como oró Isaac a Jehová por su mujer, en Génesis 25, 21. Oró Isaac a Jehová por su mujer. Entonces Dios le concedió la petición de su corazón. Vamos al último punto, hermanos. Quiero marcar algo. Hay una frase que dice Crisóstomo que habla acerca de aquellos matrimonios que hoy tienen la bendición de estar en la iglesia, que juntos escuchan el sermón. Interesante, dice, vayan los dos a la iglesia y luego dialoguen juntos sobre el sermón. Es algo sencillo, básico, pero hay que hacerlo, meditarlo juntos y hablar bien, estar hablando bien y orando y viendo cómo la palabra de Dios puede influenciar mi hogar. Hasta acá el problema lo vimos, el deber en conjunto que tenemos que nosotros ver, estar mirando la palabra de Dios y trabajar en esos principios que vimos, y ahora por último, cómo yo influencio a la sociedad, con la familia. Y acá vamos a ir a Efesios, a Filipenses, capítulo 4, versículo 8, rápidamente. Hermanos, el tema de este es muy extenso, estoy tratando de resumirlo y no quiero dejar nada colgado por ahí, pero cualquier pregunta le preguntan al chofer. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. Pablo le habla a los filipenses, le está dando, acá hay enseñanzas de exhortación y doctrina. Esto es doctrina. No solamente es una enseñanza, esto es doctrina, es algo que ellos tenían que abrazar. Eran buenos hermanos los filipenses. Pablo estaba preso, no los podía ir a ver, les envía esa carta. Él tiene 2 colaboradores, Timoteo y Epafrodito, se la manda, pero hay unos problemas. Ellos están habiendo algunos problemitas y ellos se están desviando. Entonces él le tiene que llamar la atención. Pero hermanos, la carta de Filipenses es un llamado de atención con mucho amor de Pablo, mucho amor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, él dice hasta un amor entrañable tenía por ellos, hermanos. Esto es de las entrañas, intestinos mismos salía ese amor por ellos. Era algo que los amaba profundamente. Y con ese tono de amor les dice estas cosas. Hermanos, piensen en esto. Todo lo que es verdadero. Y lo que es verdadero, hermanos, se encuentra en Dios. Todo lo que es verdad se encuentra en Dios. Entonces, ellos tienen que buscar a Dios. Pablo está diciendo que busquen a Dios, porque ellos sabían qué es lo verdadero. Y es Dios lo verdadero, es su palabra, es lo que hemos aprendido, es todo lo que nos has enseñado, Pablo. Y esa verdad también está en Cristo, y está en su Espíritu Santo, y está en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le está llamando. Y dice, todo lo honesto, y el verbo honesto es digno de respeto. Y esto es tan importante que en mi hogar haya estas cosas, esta disciplina. Conocer la verdad de Dios, conocer la verdad de la palabra de Dios siempre es lo primero que yo necesito para mi vida y que necesita mi hogar, que necesita mi esposa y necesitan mis hijos, necesitan la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que me gusta de los puritanos es que ellos no solo leían la palabra de Dios, sino que la aplicaban y la interpretaban tan bien, por eso tan buenos escritos, que está todo ahí masticado. ¿Vieron como la vaca que mastica, trae, lleva, no sé cuántos estómagos, 5 me parece, estómagos, no sé quién, 5, 4 estómagos, le agregué uno, la vaca más grande. 4 estómagos los lleva y va haciendo un proceso. Y nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, llevar ese proceso de meditarla para que pueda dar a luz la enseñanza a mis hijos. Mis hijos van a ir a la escuela, mis hijos no van a ir a la escuela con 3 palabritas solas, Dios es amor. Mis hijos van a ir a la escuela con herramientas que la palabra de Dios les da, vivas, verdaderas, conceptos claros que dice la Escritura, esto Dios dice, hay un solo Dios y no hay otro. Y entonces hay que empezar a fundar y hay que empezar a construir sobre eso. Todo lo honesto, todo lo justo, qué difícil es a veces todo lo honesto, ¿no? Lo honesto causa admiración, ¿o no? Recuerdo que salió en las noticias un hombre que encontró en un hotel un maletín con dinero, no sé si algunos se acuerdan, y los noticieros se enteraron y quisieron hacerle un reportaje. Qué bueno, señor, usted es un hombre honesto, él quiere salir por las cámaras, devolvió un montón de dinero en su maletín, no hay gente como usted en este país, necesitamos más gente como usted. El hombre dijo, no, porque yo vine a este hotel con una persona que no era mi esposa. Fue al hotel con una persona que no era su esposa. Estaba engañando a su esposa, hizo un acto, devolvió dinero, pero por otro lado, él no estaba siendo honesto, no era una persona digna de imitar ni de seguir. Pero el mundo ve esas clases a veces de honestidad y se encuentra con ese choque, ¿no? Todo lo honesto, todo lo justo. Justo se refiere a lo que es correcto y el creyente debe pensar en armonía con el parámetro perfecto de la santidad divina de Dios. Siempre. El estándar más alto. Siempre. Dios. No pongamos un estándar bajo. Siempre el estándar más alto, siempre mirar a Dios, siempre mirar a Dios. Yo quiero ver a Cristo, yo quiero ver lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Me inspira, me alienta en hombres de Dios a seguir su ejemplo. Pablo, hombres de Dios que, tuvimos la oportunidad de estar con el hermano, con Henry, es un pastor, un hermano precioso, pero no es la medida más alta, Cristo es la medida más alta. Yo tengo que mirar a Cristo, Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo que es limpio, sin contaminación moral,
es lo que significa esa palabra puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo eso, todas estas cosas tienen que llenar mi vida y tienen que llenar mi hogar. Todos estos pensamientos tienen que llenar la estructura de donde yo vivo. Y hermanos, tenemos una gran tarea por hacer dentro de la familia. No podemos perderla. Los padres que tienen hijos, dedíquense con todas sus fuerzas a criar a sus hijos en la amonestación del Señor, en la palabra de Dios, con mucho amor y paciencia, como Dios tiene paciencia con nosotros. Yo cada vez que pierdo la paciencia con mis hijos, recuerdo cuánta paciencia Dios tiene conmigo todos los días. Entonces yo a veces tengo que disciplinar a mis hijos, es correcto, los amo, por eso lo hago, como Dios me disciplina a mí. Pero yo les tengo que demostrar mucho amor. Dios lo hace conmigo. Quiero finalizar, hermanos, con una frase de Jean Elliott, un misionero que fue a Ecuador y murió por los indios Aucas. Él fue a evangelizar a la selva de Ecuador. Cuando llegó y tuvo el primer contacto con los indios, a la noche mueren los misioneros, 2 misioneros, creo que era, Pepe, 5 misioneros, mueren atravesados por las lanzas de los indios Aucas. Luego el jefe, uno de los que lo había matado, conoce a Cristo por el testimonio del Evangelio y de la muerte de esos hombres y tiene la posibilidad su esposa, Elizabeth Elliot, de encontrarse con ese hombre que mató a su esposo y abrazarlo como hermano. Es glorioso, porque ella sabía lo que su esposo pensaba acerca de esos hombres salvajes. Le dijeron así: no vayas, Jim, la misión no te va a apoyar, son hombres salvajes. Pero Jean Elliott lo inmortalizó en una frase. Dice: no es tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que da lo que no puede retener, en el caso de su vida, él no la podía retener, algún día él sabía que se iba a morir, con tal de ganar lo que no puede perder. A las almas, a alguien que necesita el Evangelio, no se puede perder. Y hermanos, nuestra familia no se puede perder. Ya hace tiempo que la alerta roja ya está sobre nuestras familias. Prestemos atención a la palabra de Dios. Volvamos a la verdad de la palabra de Dios en nuestros hogares. Comencemos orando, comencemos arrepintiéndonos y comencemos nuevamente. Dios, Él perdona a sus hijos. 1 Juan 1:9, Él perdona a sus hijos. Debemos comenzar nuevamente y debemos cultivar un carácter piadoso en los hombres, en las esposas y en los hijos. Y hermanos, yo les aseguro, y uno de los deseos es que mis hijos hablen bien de su padre, que lo recuerden a su padre. Ayer Henry recordaba con mucha ternura a su padre, que le había hablado el ejemplo de un hombre cristiano. ¿Cómo me gustaría que me conozcan así mis hijos? Que puedan hablar de mí. Y también de otros, ¿no? Las abuelas. Tuve una abuela, Timoteo, ahí está la abuela y la madre registrada en la palabra de Dios, que le enseñaron a Timoteo, eran mujeres piadosas. Que podamos cultivar ese carácter, que podamos recuperar el sentido de la palabra de Dios dentro de la familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es tan amplia y extensa, Señor. Es un mar, Señor, que no acabamos de descubrir, con tantas cosas para sacar. Y en esto, Señor, en la familia, tú nos estás llamando a volver a la palabra de Dios, a volver a tu palabra, a comenzar a vivir una vida piadosa, Señor, de acuerdo a lo que tú nos hablas en tu palabra. Tú eres un Dios 3 veces santo y tú deseas, Señor, familias, matrimonios que manifiesten tu gloria. Quiero pedirte, Señor, Padre, que nos ayudes en esto.